Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Haider José Rodríguez Castañeda y junto a mis compañeros de trabajo, Alonso Álvarez, Luis Herrera, Hanner Parodi, Gustavo Quintero y María Isabel Tapias, le venimos a presentar lo que es cordón espermático, uretra, testículos y pene. El cordón espermático es una estructura de la anatomía masculina, de forma cilíndrica, que pasa desde el abdomen hacia cada uno de los testículos a través del conducto inguinal. Comienza en el anillo inguinal profundo, atraviesa el conducto inguinal, se dirige de adelante y hacia abajo y sale por el anillo inguinal superficial para terminar en el interior del escroto, a nivel de la porción media del contorno posterior del testículo. Este está inervado por lo que son arteria del conducto deferente, que surge de la arteria vesicular inferior, arteria testicular, origen de la aorta abdominal, arteria cremastérica, que surge de la arteria epigástrica inferior, plexo venoso pampiniforme, lo que es equivalente a la vena testicular, o sea, que drena esta. Y cuando vamos a hablar de nervios, tenemos que saber que esta rama genital del nervio genitofemoral, que inerva el músculo cremaster, y fibras nerviosas simpáticas con las arterias y parasimpáticas con el conducto deferente. Cubierta del cordón espermático. Son la prolongación de estructuras de la pared abdominal anterior, la fascia transversal de la fascia espermática interna, el músculo oblicuo interno con su fascia. Da lugar al músculo cremaster. El músculo oblicuo externo se convierte con su fascia en la fascia espermática externa, junto a lo que es el músculo transversal del abdomen. Bueno, el cordón espermático presenta tres cubiertas que son la continuación de elementos de la pared abdominal anterior, y ello se explica por el descenso testicular desde el abdomen hacia el escroto. Estas tres cubiertas son de más profundas a más superficiales. En ellas encontramos la fascia espermática interna, que es la más profunda y corresponde a la continuación de la fascia transversalis. También está la fascia cremastérica junto con el músculo cremaster, que es la capa media y corresponde a la continuación del músculo oblicuo menor del abdomen y su fascia. Y por último está la fascia espermática externa. Esta es la más superficial y corresponde a la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor del abdomen. En cuanto a patologías, tenemos por ejemplo la torsión del cordón espermático. La torsión del cordón espermático y la epididimitis, orquioepididimitis aguda, son las causas más frecuentes de dolor escrotal agudo. Existen dos tipos de torsión del cordón espermático: la extravaginal en neonatos, que es muy poco frecuente, y la intravaginal, que es la más común, equivalente al 65 o 80% de todas las torsiones. Esta suele ocurrir en menores de 30 años. La torsión intravaginal se produce dentro de la túnica vaginal. Un mesorquio largo y la deformidad de embadajo de campana son factores predisponentes. La deformidad de embadajo de campana se debe a que la túnica vaginal rodea completamente el epidídimo, el cordón espermático distal y el testículo, más que insertarse en la superficie posterolateral testicular. En la imagen encontramos la deformidad de embadajo de campana. En la imagen A se observa la túnica vaginal normal y en la imagen B se observa la deformidad en embadajo de campana. Esta es una variante anatómica en la cual la túnica vaginal, que está en color verde, envuelve al cordón espermático distal, el epidídimo y testículo, permitiendo la torsión del cordón espermático. Bueno, yo empezaré hablando de los testículos, diciendo que los testículos o gónadas masculinas son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea con 4 a 6 centímetros de longitud. Se desarrollan retroperitonealmente en la pared abdominal posterior y descienden al escroto antes del nacimiento. El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro, usualmente siempre es el izquierdo. Luego de haber descendido, los testículos permanecen conectados al abdomen por medio de los cordones espermáticos y adheridos al escroto por el ligamento escrotal. Los testículos en los hombres son análogos a los ovarios de las mujeres. Ellos producen hormonas sexuales llamadas andrógenos, principalmente testosterona. En el proceso de la esteroidogénesis y la espermatogénesis se da la producción del esperma. La función endocrina de los testículos es controlada por la adenohipófisis, glándula hipofisiaria anterior,
Mientras la hormona luteinizante estimula la producción de testosterona y la hormona folículo estimulante estimula la producción de esperma. Ahora hablaremos de la estructura y función de los testículos. Estos poseen dos caras, medial y lateral, separada por los márgenes anterior y posterior, debido a su forma ovoidea. Los testículos tienen extremidades superior e inferior. La extremidad superior está relacionada de cerca con el epidídimo, mientras la extremidad inferior está fija al escroto por medio del ligamento escrotal. La capa más superficial del testículo es una cápsula formada por tejido nervioso fibroso denso llamada túnica albugínea, que se dispone perpendicularmente para dar origen a los septos que dividen el tejido testicular en lóbulos. La túnica albugínea se engrosa alrededor de la cara posterior del testículo y se proyecta dentro del tejido testicular. Esta proyección es conocida como mediastino del testículo y dentro transcurren los vasos y conductos que salen o ingresan al testículo. El mediastino del testículo da origen a un septo fibroso que más adelante divide el tejido testicular en 200 o 300 lóbulos que contienen a los lóbulos seminíferos. Cada lóbulo testicular contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos altamente contorneados. Estos túbulos convergen desde el septo fibroso hacia el mediastino del testículo. Antes de ingresar al mediastino, cada túbulo contorneado toma un curso lineal recto, que es el motivo por el cual esta porción corta de cada túbulo se denomina túbulo seminífero recto. Los túbulos rectos entran al mediastino y al interconectarse forman una cámara colectora llamada red testicular. El sistema de conductos de los testículos transporta el esperma maduro desde la red testicular al exterior del cuerpo a través del pene. La porción superior de la red testicular da origen a 12 o 20 conductillos eferentes. Estos penetran la cápsula testicular y desembocan en el epidídimo, cargando a los espermatozoides. El epidídimo es una gran estructura que se extiende a lo largo de todo el margen posterior del testículo. Los espermatozoides viajan a través del epidídimo, maduran, son capaces de moverse, nadar, por decirlo así, y fertilizar huevos. Células espermáticas maduras son reservadas en el epidídimo hasta la eyaculación, que es cuando son vertidos en el conducto deferente. El conducto deferente, también llamado vasos deferentes, es la continuación del conducto epididimario y viaja a través del cordón espermático hacia la pelvis. Su función es la de transportar esperma desde el epidídimo hasta los conductos eyaculatorios antes de la eyaculación. Anterior al recto y a lo largo de la base de la vejiga se le une el conducto de la vesícula seminal. Desde este punto continúa como producto eyaculador, el cual penetra la próstata y se vacía en la uretra prostática. Irrigación y drenaje venoso. Además de las arterias testiculares, los testículos reciben irrigación colateral por medio de la arteria cremastérica, rama de la arteria epigástrica inferior, y de la arteria del conducto deferente, rama de la arteria vesical inferior. Esta irrigación colateral es esencial en casos de obstrucción de las arterias testiculares, debido a que este flujo colateral le permitiría a los testículos sobrevivir ante la falta de suministro arterial. La sangre desoxigenada proveniente de los testículos drena en venas espermáticas pequeñas que están conectadas y forman una red venosa denominada plexo pampiniforme. Este plexo rodea a las ramas de la arteria testicular, lo cual es importante para la regulación de la temperatura. Las venas del plexo enfrían a las arterias que distribuyen sangre arterial caliente antes de que la arteria ingrese al testículo, actuando así como un intercambiador de calor a contracorriente. Las venas del plexo ascienden a través del canal inguinal anterior al conducto deferente y justo por debajo del anillo inguinal superficial se unen en 3 a 4 venas que ingresan al abdomen. Estas venas se unen para formar una única vena testicular a cada lado. La vena testicular derecha drena en la vena cava inferior en un ángulo agudo y la vena testicular izquierda, por otro lado, drena en la vena renal izquierda en ángulo recto. Estos ángulos son importantes en caso de obstrucción, especialmente la derecha, lo que lleva a la detención o el lentecimiento del flujo sanguíneo dentro de los testículos. La uretra es un órgano urinario pélvico que funciona principalmente como un conducto de conexión que transporta la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior. Ese conducto muscular es de 18 a 22 centímetros aproximadamente de longitud. Por eso se extiende desde el orificio uretral interno de la vejiga hacia el orificio uretral externo,
localizado en la punta del glande del pene. La uretra también provee una salida para el semen y para las secreciones glandulares durante la eyaculación. Por ende, en los hombres, la uretra es parte tanto del sistema urinario como del sistema reproductor. Mientras la uretra corre a lo largo del pene en los hombres, en las mujeres es muy corta y no forma parte del sistema reproductor. Cuando el pene está en su estado flácido, lo que quiere decir que no está erecto, la uretra presenta una doble curvatura y es divisible en 4 partes, que son posición intramural, también llamada preprostática, uretra prostática, uretra intermedia, también llamada membranosa, o la uretra esponjosa, también llamada peneana. La uretra preprostática es la porción inicial que pasa a través de la musculatura vesical del cuello de la vejiga, justo por debajo del orificio uretral interno. Es conocida como uretra preprostática o porción intramural de la uretra. Teóricamente mide de 0,5 a 1,5 centímetros de longitud, pero esto varía dependiendo si la vejiga se encuentra llena o vacía. La uretra prostática es la porción de la uretra que pasa a través de la próstata. Tiene de 3 a 4 centímetros de longitud y se extiende desde la base de la vejiga justo debajo de la uretra preprostática hasta la porción membranosa de la uretra. La uretra prostática está rodeada por el esfínter uretral interno, cerca de su porción media. Su función es cerrar el paso de la vejiga durante la eyaculación con el objetivo de prevenir reflujo del semen a la vejiga. La uretra membranosa o intermedia es la segunda porción más corta. Conecta la uretra prostática con la uretra peneana. Mide de 1 a 1,5 centímetros de largo y está rodeada por el esfínter uretral externo. El esfínter uretral externo juega un papel muy importante en el control voluntario del flujo urinario. La uretra esponjosa es la última y más larga porción de la uretra. Mide aproximadamente 15 centímetros y es divisible en 2 porciones, la uretra pendular y la uretra vulvar. La uretra pendular se extiende a través de toda la longitud del pene, mientras la uretra vulvar está localizada en el bulbo del pene. La uretra esponjosa se abre al exterior a través del meato uretral o el orificio uretral externo, una hendidura vertical ligeramente detrás de la punta del pene. Las glándulas bulbouretrales y las glándulas uretrales desembocan en la uretra esponjosa. La irrigación arterial de la uretra masculina incluye ramas prostáticas de la vesical inferior y de las arterias rectales medias. Las venas de la uretra, como las venas dorsales del pene y las venas pudendas, drenan en el plexo venoso prostático. Los vasos linfáticos de la uretra drenan principalmente en los ganglios linfáticos ilíacos internos y algunos drenan en los ganglios linfáticos ilíacos externos. La uretra es inervada por el plexo prostático. El plexo prostático incluye nervios derivados de la unión entre las fibras del sistema simpático y parasimpático, así como de fibras viscerales aferentes. Nos referimos a estos nervios como nervios mixtos porque tienen fibras aferentes y eferentes. Anatomía del pene. El pene es el órgano copulador de los genitales externos masculinos. Sus funciones son dar salida a la orina y al líquido seminal a través de la uretra. El pene se divide en 3 porciones: la raíz o base, el cuerpo y el glande. La raíz o base se encuentra en el compartimento superficial del periné, uniendo el pene al periné. Esta contiene el bulbo del pene, así como 2 pilares del pene, uno a cada lado. El cuerpo del pene consta de 3 tejidos eréctiles, los que son un cuerpo esponjoso y 2 cuerpos cavernosos. Estos 3 cuerpos eréctiles se encuentran protegidos por 3 capas de la fascia: la túnica albugínea, la fascia profunda del pene y la fascia superficial del pene. El glande del pene es la porción más distal del cuerpo esponjoso.
Una extensión de piel llamada prepucio rodea el glande y lo protege. La punta del glande contiene el orificio externo de la uretra. Irrigación del pene. La irrigación del pene proviene desde la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna. La arteria pudenda interna recorre el conducto de Alcock, saliendo de la pelvis por el agujero sacrociático mayor y penetrando por el agujero sacrociático menor, dirigiéndose hacia el canal pudendo. Una vez allí se denomina arteria peniana común y pasa a dividirse en sus ramas terminales, que son la arteria bulbo-uretral, arteria dorsal del pene y arteria cavernosa o media del pene. En cuanto a la inervación sensitiva del pene, este proviene de un ramo terminal del nervio pudendo, el nervio dorsal del pene. Este nervio atraviesa el surco dorsal entre los cuerpos cavernosos junto con la arteria y la vena del mismo nombre. A lo largo de este curso se desprenden muchas ramas sensitivas que irrigan la piel del eje del pene, así como el prepucio y el glande. El glande recibe la mayoría de las terminaciones nerviosas sensoriales, por lo que es la más sensible. La raíz recibe la inervación sensorial de las ramas del nervio ilioinguinal. Bueno, en cuanto a la inervación autónoma del pene, tanto simpática como parasimpática provienen del plexo pélvico a través del nervio cavernoso, profundo o cavernoso. La inervación parasimpática proviene de los segmentos S1, S4 de la médula espinal. Y la inervación parasimpática, la inervación simpática proviene de los segmentos T11 y L1 de la médula espinal. En cuanto a la erección y la eyaculación están reguladas por la inervación autónoma del pene. La estimulación parasimpática es excitadora, ya que provoca la erección. Los estímulos parasimpáticos relajan la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos y producen lo que es vasodilatación en las arterias helicoidales. Las arterias helicoidales llenan los cuerpos cavernosos, comprimiendo el flujo venoso. A este proceso se le denomina mecanismo venoso oclusivo y resulta con la erección del pene. En cuanto a patología o enfermedades a nivel del pene, las más frecuentes encontramos fimosis, peyronie, cáncer de pene, enfermedades piel-pene y por último la circuncisión.